CSR Presents. Cada quien vive una escena distinta, ¿no? O sea, en el gabacho, que en teoría es donde debería ser la escena más vieja, considerando que de ahí sale como el techno y el house, en su manera original. En realidad, la escena ahí se vio truncada desde el 2001, que fue lo de las Torres Gemelas. A partir de la administración de Bush, que a manera de una reacción conservadora a lo que estaba sucediendo, se vio impactado la escena local porque empezaron a prohibir los eventos que terminan tarde. Y por ejemplo en Nueva York ahí empezaron a implementar las leyes de que tienes licencia de bar pero no de baile. Entonces lugares donde había como un foro para que la gente tocara y bailara, el quitar el baile mataba el foro, ¿no? México igualmente tuvo que lidiar con sus propias bloques de represión en todo el país. En Guadalajara nos tocó, no sé si te acuerdas que hubo el Tajomulcazo, que era un festival que llegó la policía, porque estaba entrando el gobernador nuevo en ese entonces, como primer movimiento de hacer algo público que le llamara, que lo posicionara como X. Mandó una redada brutal contra un festival que estamos participando, y tuvo ahí a 2,000 personas como secuestradas, en lo que un grupo policíaco pues abusaba de todo el mundo, ¿no? Y de repente nos convertimos en un movimiento de protesta y buscando abogados para los que habían metido al bote y haciendo una manifestación en la plaza de gobierno anualmente a partir de ese momento, y como toda una serie de cosas que eventualmente terminaron en cimentar la escena en Guadalajara como existe en ese momento, ¿no? Y por otra parte también le dio un peso de propósito a la escena, ¿no? Porque no dejaba de ser una cuestión cultural o lúdica, y le daba una dimensión política. Un contexto social y político. Claro. Cuando empecé a tocar fuera y eventualmente me mudé a Berlín, notaba que no empataba mi idea de lo que era la música o la escena electrónica con lo que era allá, ¿no? Porque para mí la sensación de underground es diferente aquí que es allá, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, de las cosas que me llamaban mucho la atención es que quiénes tocaban en Berghain y quiénes no. Entonces, gente que cuando se señalaba, no, es que esta persona es muy comercial y esta persona no, a pesar de que la música era la misma, yo decía, bueno, pues, ¿a qué se referirán? Porque no entiendo. Era un tema más de percepción. Exactamente, es un tema, y eventualmente te das cuenta que la escena se desarrolla en Europa de otra manera totalmente distinta, donde lo primero que se pierde es como, si no hay resistencia gubernamental y cultural o demás, entonces pues, se convierte en una expresión cultural meramente, que con el tiempo suficiente se convierte nada más en entretenimiento. Sí, y en industria. Sí, ¿no? Y que obviamente como tiene espacio para crecer, o sea, que más allá de lo que el gobierno permite, sino se convierte como en otra oferta y otra industria, termina siendo también un mecanismo de explotación, ¿no? Como entretenimiento. Sí, claro, por eso se vuelve tan interesante lo que pasó en Europa del Este en los últimos años, ¿no? Es que lo que pasa en Tbilisi, claro, lo que pasó en Ucrania antes de la invasión. Esos son el tipo de momentos que a mí me llaman de tocar en Europa. Ojalá tuviera como una idea más práctica de que aportar al respecto, pero lo único que puedo decir es que coincido eso, en que en algún momento, si las condiciones son más adecuadas y que existe la posibilidad de que se genere una industria, el proceso de comodificación del producto, o sea, de la música, se convierte en un producto, ¿no? Entonces, lo que antes era una insignia cultural y de identificación y de batalla, en el caso, se convierte en algo que se necesita reproducir y vender. Lo único que le queda a la música como valor es la capacidad que tiene de mover a la gente, porque no tiene ningún otro valor ya. Mi relación con la música
viene directamente de mi papá, ¿no? Porque el señor siempre fue melómano y de hi-fi y todo este asunto. Y de pura casualidad, cuando de las primeras memorias que tengo es haber escuchado Kraftwerk y Jean-Michel Jarre y como soundtracks de películas que no existían de alguna manera. Entonces, de ahí se genera el vínculo directo con el interés de hacer música, ¿no? Y desde los 15 años yo sabía que eso era lo que quería hacer. Entonces, todo se convirtió en que tenía que tramitar para que ya me dejaran de joder y llegar ahí. Y poder hacerlo. Y solamente hacer eso. Sí. Y por otra parte, cuando tuve razón de ser y me involucré con la música tal cual, pues tenía como 14, 15 años y el vehículo fue la música industrial. Entonces, justo se juntaba como la onda melómana de mi padre y la onda rojilla política de mi mamá, ¿no? Entonces, se convirtió como en la síntesis de los señores, finalmente. Y fue la música industrial porque todo el contenido que tenía, o sea, porque cumplía como todos los requerimientos estéticos de la música electrónica y aparte tenía un propósito de choque, ¿no? Sí, de derribar. Sí, de cambiar algo. Exactamente, con la intención de mejorar algo. Empezamos haciendo radio, o sea, yo teníamos 14, 15, 16 años. Empezamos haciendo radio en Radio DG. Tenemos un programa de música industrial, luego tenemos un programa de música alternativa y luego ya teníamos un programa de techno, entonces ya estábamos produciendo. Ya para ese momento ya tenía un sampler y ya estaba aprendiendo a usarlo y demás. Reconoces que se puede aportar algo a nivel estético de la cultura nacional, entonces sale lo de Nopal Beat, que evidencia de que era como el momento que se respiraba. Pues bueno, sale Nortec y aquí estaba Resort y Noise Lab, o sea, hay un movimiento que coincide orgánicamente en el pico del desarrollo del underground, justo en el momento en que empieza a topar con la cultura popular, ¿no? Sí, con el mainstream, ¿no? Y que es lo de WFM, o sea, que todo empata en ese momento y también empatamos en el momento en donde las disqueras dejan de existir, ¿no? Entonces, como las conocíamos, ¿no? Yo me acuerdo de lo más interesante era ver cómo el director, el ejecutivo de una disquera lo corrían de un lugar y lo contrataban en otro y decía, pues es que nadie pierde. Nadie pierde, nada más van brincando de un lugar a otro. Sí, y funciona como el gobierno porque se convierte en un circuito cerrado donde todos los que están involucrados se están haciendo el favor de hacerse millonarios mutuamente, ¿no? Que es como gobierno, o sea, si ya tienes tu puesto y tienes a tu hijo o a tu hija o al pariente, pues ¿por qué no? Porque no se sube, ¿no? Y porque la lógica de todo el país, o sea, ni siquiera de todo el país, es la lógica que resulta de un sistema social como el que se vive en el Occidente. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente ahí? Y nos tocó lo de Nopal Beat, subirnos con Emi cuando Emi estaba tronando y luego pues ya pasamos al cliché de la disquera chica, la disquera grande, el catálogo, recupera el catálogo, bla, 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 una demanda acá y pues sí, todas las cosas horribles que uno creería que porque ya viste una película donde te lo dicen varias veces. No te va a pasar a ti. No te va a pasar a ti, pero pues ahí también la maravilla de ser mocoso, ¿no? Lo que inicialmente piensas que es para poder hacer música y para poder sacar discos y no depender, o sea, como lo que todo el mundo quiere hacer, en el momento que se convierte como en ese trato de mí, dejas de hacer música y te conviertes en secretaria, en asistente, en trabajas para todo el mundo y no te das cuenta, ¿no? Y terminas haciendo, y es horrible, porque justo lo que te impulsaba a aguantar la vara es lo primero que dejas de hacer. Pues digo, en el momento, pues tuvimos la chance de producir discos que hasta el momento los escucho y me gustan. Después de todo este asunto de Emi y de Nopal Beat y demás, y que caí en la cuenta nuevamente de que, bueno, pues no que querías hacer música. Dije, bueno, pues, ¿qué es lo que puedes hacer sin pensarle? La opción fue
hacer todo lo que he aprendido durante años y ya no tengo que pensar al respecto y dejarlo ser. Y pues salió el techno finalmente. Y en el momento en que saqué el primer disco, o sea, en que toqué en una fiesta donde coincidimos Developer y Mo, y Drumcell. Este güey estaba así enfrente escuchando, nada más así escuchando y en cuanto me bajé me dijo, vamos a sacar un disco. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Y salió el disco y pegó mucho, en Dos Patas ya lo estaba tocando Living y Spirit J y compañía, y pues mucha suerte, ¿no? Mucha fortuna, o sea, siempre es mucha fortuna, más que nada, yo diría. Porque lo que antes era pura expresión, por decirlo de alguna manera, se convierte en algo que ya puedes perder. O sea, porque en el momento en que obtienes como o sea, percibes... Sí, cuando ya ganas tienes algo que perder. Exactamente. Entonces, y eso nunca lo... Si nadie te platica eso, pues. Sí. Y la reacción, en lugar de relajarse, es apretar más, lo cual es lo equivocado. Y mientras... o sea, y obviamente, mientras más cosas publicaba y mejor me iba, peor era el proceso, porque mientras mejor... the better it gets, the worse it gets. Esa madre en Dos Patas me dio acceso a tocar en las fiestas de Mo y a empezar a hacer las giras anualmente a Estados Unidos y Europa. Y en el momento en que pude tramitar mi nacionalidad española, porque mi abuela y mi abuelo son refugiados de la guerra civil. Ok. Me mudé a Berlín porque ahí está la chamba, ¿no? Y ya, pues eso fue otro proceso, ¿no? El darte cuenta que lo que tú entiendes o lo que para ti es la escena no es la escena allá. Entonces, y que la escena si haces música para sobrevivir, eso va a reclamar ciertos compromisos del proceso, ¿no? Y también va a tener que incluir un nivel de relaciones públicas, todo lo que no quieres hacer, porque todo el chiste del techno o del industrial o lo que fuera era que trascendía el modelo de la celebridad, ¿no? O sea, y que incluso hasta el formato de los DJs inicialmente era el hecho de que no había diferencia entre el público y el DJ, ¿no? Y que no importaba quién estuviera tocando siempre y cuando estuviera funcionando y que sí, era otro esquema, pues. Empiezas a pensar en hacer música donde lo único que te guía es cómo va a ser recibida, y eso es imposible de resolver. Porque es una fantasía. Sí. Ni siquiera sabes vas a saber cómo va a ser recibida. Y eso no tiene nada que ver con la música. Sí. Y con un proceso de creación, porque entonces ya lo distorsionas. Claro, porque estás digo, por una parte la onda del DIY, del techno y de la electrónica, implica que tienes que hacer todo, el sello, el productor, el ingeniero, el güey de marketing, pero después de un rato te conviertes primero en el güey de marketing que en el autor. Y los de marketing no van a hacer música, ¿no? Sí. Entonces, por eso salió lo de Believe Defect. Lo que a nosotros nos tocó lidiar como tienes que cuidar tu imagen y no ser muy comercial y no caer en lugares comunes, que todavía es algo que puedes trabajar, ¿no? Nuestro berrinche personal fue el proyecto de Believe Defect. Y por eso también lo sacamos sin firmarlo y sin presentarnos, o sea, de manera anónima lo sacamos para no participar en la mecánica de promoción, ¿no? Y también porque si sabes quién lo escribió y tienes una referencia bien mala, equivocada, lo que sea, eso se convierte en un filtro en cómo vas a percibir el proyecto. Entonces decidimos tratar de hacernos la vida lo más difícil posible y al sello igualmente, y publicarlo sin ponerle nombre. Por primera vez, sin que nadie supiera ni quiénes éramos, ni qué habíamos tocado, porque no existía la música, lo pudimos presentar en Atonal. ¡Qué joya! Sí, fue realmente así como, ahora sí que es pura, o sea, la fortuna de que sucedan las cosas. O sea, el aislamiento, digo, yo de entrada dije, bueno, pues qué tanto me va a afectar si me la paso encerrado en el estudio. Entonces,
no sé, y a la gente, mis amigos cercanos, los sigo viendo. Entonces, ¿qué tanto, no? Pero en realidad lo que te cambia el esquema es darte cuenta, es el hecho de que se paró el mundo. El mundo. Sí. O sea, ahí salen dos factores importantes, en mi opinión. Uno es el hecho de que deja de la inercia que te lleva impulsando años y no te das cuenta, se detiene y te obliga a revisar tu medio, tu contexto y lo que estás haciendo y realmente lo que estás, o sea, todo. Y por otra parte, te das cuenta que genera inevitablemente un nivel de conciencia global, quieras o no. Sí. Entonces, yo sí más de una vez me quedaba pensando el hecho de que era la primera vez en la historia de la Tierra que todo el mundo estaba pensando exactamente lo mismo, al mismo tiempo, por un periodo prolongado. Entonces, eso literalmente es generar conciencia. Pues. Y una conciencia que te obliga a trascender tu punto de vista personal. Sí. Lo cual es más significativo de lo que creemos cada vez más. Sí, fue muy duro. O sea, fue muy duro para bien o para mal. Para bien y para mal, ¿no? O sea, para mal porque te deprimes. O sea, porque no te das cuenta que pues que tu propósito se ha convertido en eso, ¿no? O sea, que está bien, porque o sea, nadie decidió hacerlo a la fuerza, sino que todo el mundo sabe que pues que estás decidiendo hacer eso y estás decidiendo no hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, no tener otro tipo de vida. Lo que implica ello. Y también te das cuenta qué tan frágil es todo eso y qué tan... que si ya te detienes a observarlo, pues realmente te hace preguntarte si estás haciendo la decisión adecuada, ¿no? Porque el tiempo pasa, en todo. La mortalidad representa, o sea, se apersona nuevamente. La manera en que evitamos lidiar con este hecho es hacer cosas. O sea, mantenerte ocupado, prender la tele, o sea, no pensar. No pensar. Y no detenerte a darte cuenta. O sea, ahorita nuestro punto de referencia más cercano en común con el resto de la gente fue la pandemia. Pero no hay nada a nivel de expresión cultural o de movimiento o de contracultura que pueda ser visto y distinguido por es que eso está pasando ahí. Porque todo se convirtió en solo aplastó como la homogeneidad del internet. Pero porque no te das cuenta que lo que generaba la diferencia ya no está. Sí, ya no está. Porque se borró ahora es una pasta que nos cubre a todos y que es la misma. Exactamente, donde los únicos puntos de referencia son tu playlist en YouTube o tu playlist en Spotify. Claro. Y donde es algo que tú decidiste escuchar y donde lo único que te ofrecen es lo mismo que escuchaste ayer, solamente un poquito diferente para que te siga gustando. Sí. Y eso genera mata el movimiento. Pues.